Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El conteo de votos avanza en Estados Unidos y la atención del mundo se comienza a concentrar en 4 estados fundamentales que definirán quién ganará la elección presidencial en Estados Unidos. Los ojos se posan sobre Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia. Se estima que los resultados finales en estos estados, donde se han recibido millones de votos enviados por correo, puedan demorarse varios días en conocerse. 7:29 minutos. Saludamos entonces al doctor Francisco Carrión, ex canciller de la República y ex embajador del Ecuador en los Estados Unidos. Doctor Carrión, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarle. ¿Cómo mira usted estas elecciones, sin duda un poco polémicas en los Estados Unidos, porque todavía no se conoce cuál es el ganador? Hay una disputa muy cerrada entre el presidente actual Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Conoceremos en el transcurso de este día los resultados definitivos. ¿Qué cree usted que va a pasar en los Estados Unidos? Buenos días, de salud a Licenia Espinel, nos acompaña también Alexis Moncayo. Buenos días a usted, Licenia, lo mismo que a Alexis. Bueno, usted lo ha dicho todo. La verdad es que son, primero, unas elecciones que interesan al mundo, uno, y por otro lado, todavía no se puede definir el triunfador. Hay que anotar que en Estados Unidos el sistema de elección presidencial es un sistema, por decirlo de una manera curioso, porque se votan por estados, por supuesto, es una unión federal, y luego se votan una persona un voto, cosa que es algo esencial en democracia, sino que se votan por representantes a lo que se llaman colegios electorales. Entonces, cada estado tiene un número X de delegados que se reúnen luego y votan definitivamente, por supuesto, en función de lo que han sido elegidos por el presidente federal, ¿no? Entonces, a la pregunta suya de cuándo se sabrá, era previsible que la situación sea muy cerrada entre los dos candidatos, ¿no? El señor Trump es un presidente atípico. Yo creo que es una especie de populismo desarrollado, si cabe la expresión, donde dice cosas que la opinión pública llana quiere oír, no es que cumpla con eso, pero eso le ha generado simpatía en ciertos sectores que le dan la votación que está siendo contada en este momento. Y por otro lado está el señor Biden del Partido Demócrata, que es un partido tradicional en Estados Unidos, un partido tradicionalmente más liberal, como llaman allá a los partidos más de avanzada, por decirlo de alguna manera, y que llega a ciertos niveles más bien de gente que tiene una formación política, inclusive, o cultural más elevada. Pero bueno, yo creo que lo que está sucediendo en este momento era lo previsible. Embajador, siempre poder saludarle. ¿Por qué tiene tanta llegada, como usted bien decía, como es un discurso que la mayoría de gente probablemente quiere oír, que está cargado además de ofrecimientos y de retórica? Pero ¿por qué tiene tanta llegada ese discurso de Donald Trump en la población latina o en el elector latino? Mire, lo que usted señala, mi querido Alexis, y me da gusto verle a los tiempos, es paradójico, pero es, no sé si entendible en la naturaleza humana. Los latinos que ya tienen sus papeles en regla, ya tienen, en fin, inclusive son de una segunda generación, ya no les preocupa sus ex conciudadanos, ¿verdad? Y lo que quieren es, bueno, yo ya estoy bien, yo he vivido
muchos años en Estados Unidos y, como le digo, inclusive es una segunda generación, y lo que quieren es simplemente ellos estar bien. Y eso es lo que sucede. Inclusive hay dos, por ejemplo, se me ocurre en este momento, dos senadores muy destacados de origen latino que son muy de derecha, que son muy pro-Trump, que es el senador Rubio en la Florida, ¿ya? Y el senador Cruz en Texas, ¿ya? Bueno, los apellidos lo dicen todo. Y eso hace que esos latinos, es duro decirlo, pero hay un cierto egoísmo, y lo que quieren es que siga esta situación y que probablemente no regularicen a más latinos, y que no dejen entrar a más latinos. Esa es una interpretación de mi parte que puede ser acertada o no, pero bueno, cuando usted está ya en una situación resuelta, pues lo que quiere es que esa situación se mantenga. Ahora, doctor Carrión, ¿qué cambiaría en especial el hecho de que se mantenga en la presidencia Donald Trump o el hecho de que gane la presidencia finalmente Joe Biden? ¿Cuál va a ser el cambio que se podría esperar, o vamos a seguir como está la política de Donald Trump en caso de que él se quede? A ver, mire, los Estados Unidos es un país, bueno, es la primera potencia mundial, ya está un poco siendo amenazada por China, pero de todas maneras sigue siéndolo, ¿ya? Y entonces, poco variaría, creo yo, la relación con Ecuador, especialmente de los dos candidatos. El Ecuador es un país con un mercado pequeño, un país con una producción igualmente pequeña para poder entrar en ese gran mercado, de tal manera que poco podría variar, ¿ya? Ahora, hay una paradoja, ¿no? Porque si uno se pone a ver la historia, los presidentes republicanos son los que más importancia o interés han demostrado en el Ecuador. Piense usted que a la época vicepresidente Nixon visitó el Ecuador, que era un republicano y de la ala dura, ¿ya? Y el vicepresidente, cuando yo era embajador en Washington, conseguí que se produjera la visita del señor Mike Pence, ¿verdad? Y eso significa mucho en términos de gestos hacia, en este caso, el Ecuador, de visitas de altos funcionarios para gestos, quiero decir, en el sentido de que ahí lo que prima, por supuesto, es la empresa privada, ¿no? El sector privado, para que el sector privado le ponga interés a un país como el Ecuador. Ahora, se tiene la idea de que los demócratas, como les decía, son lo que los americanos llaman más liberales, en el sentido más bien de avanzada, ¿ya? Pero en tiempos de presidentes demócratas no han habido mayores avances. Eso en términos hacia el exterior, ¿verdad? Pero hacia el interior hay una gran división, y eso se ha demostrado, se está demostrando, para eso no es cuestión de saber el resultado, una polarización sumamente compleja e inusual en Estados Unidos entre los dos partidos, que la verdad es que le hacen mucho daño a un país tan importante en el mundo, ¿no? Embajador, ¿cómo debemos interpretar a esta hora la intervención en horas de Donald Trump? Además que tiene esas cosas, Trump, ¿no? Yo recordaba, a propósito del anuncio que hiciera ayer, ya no aguanté hasta las 3 de la mañana para poder escucharlo, pero recordaba que en el 2018 él, en la madrugada, mientras viajaba en el Air Force One, emitió un tuit mediante el cual destituyó a Rex Tillerson, que se enteró, al igual que toda la sociedad estadounidense, el siguiente día de que había sido removido del cargo de secretario de Estado, ¿no? Pero tiene esas cosas, Donald Trump. Decidió hablar a la madrugada, y en la madrugada anticipó que él ya ganó las elecciones, lo cual, digamos, de alguna forma contradice el anuncio que hiciera Joe Biden horas antes, en la medianoche, de que estaba expectante de lo que puede ocurrir en Pensilvania, en Georgia, en Wisconsin, que son los estados que todavía faltan por conocer el pronunciamiento de los colegios electorales. Y esto digo, por cómo entender esto, porque digamos, Trump también, como es una figura tan pública,
es algo previsible, y tan previsible es que esto ya lo anticipó en el mes de octubre el senador Bernie Sanders. Entonces, ¿cómo entender este mensaje de Trump, que ya se da por ganador y que dice incluso que va a pedir ya el cierre al tribunal electoral del conteo? Mire, eso es parte de esta suerte de, como le decía, de populismo desarrollado que tiene el señor Trump. Él es un populista, ¿no? Y como tal, un partido tan serio como el Partido Republicano fue Lincoln, por ejemplo, claro. ¿Ya? Ahora el señor Trump se ha, entre comillas, apropiado del partido, ¿no? Ver a senadores de un gran prestigio y que son republicanos defendiendo actitudes, me refiero a la política interna de Estados Unidos, ¿no? O inclusive a la política exterior, defendiendo a Rusia, por ejemplo, es algo inconcebible, ¿no? Defendiendo, bueno, no defendiendo, pero visitando al líder de Corea del Norte, en fin, resulta en un republicano tradicional, ideológico y demás, absolutamente inconcebible. Y ahora pues el señor Trump lo hace, y lo hace a sus anchas, y no tiene en realidad oponentes a esas políticas que no son usuales en él. Entonces, resulta quizás producto de ese populismo que él practica, la actitud que está teniendo ahora, y que a este momento, más temprano en la madrugada hoy, daba la impresión de que Biden estaba adelante, pero hace unos momentos que revisé en la BBC, me parece, para no entrar en las cadenas americanas tradicionales que son muy alineadas políticamente, parecería que el señor Trump estaría acariciando la reelección. Esa podría ser un poco la explicación, pero en Estados Unidos la política es muy distinta. Primero, como digo, de que es un estado federado, y después por el sistema de votación que tienen, donde una persona, un voto, esencia de la democracia, no se practica. Doctor Carrión, ¿cómo entender el anuncio del presidente Trump que va a recurrir a la Corte Suprema, y el anuncio también de su rival Joe Biden, que está preparado legalmente para enfrentar eso, por un lado? Por otro, no solo fue una elección presidencial, también se eligieron tanto a la Cámara Alta como para el Senado sus representantes. Esto, ¿qué implicaría en caso de que los republicanos se hagan con el control de ambas cámaras, o los demócratas? ¿Qué se pone en riesgo? Bueno, mire, ahí el problema que se va a poner en confrontación a instituciones que son tremendamente poderosas en Estados Unidos, ¿verdad? Por un lado, la Casa, the House of Representatives, que llaman los representantes ante el Congreso, y el Senado, por otro lado. Ahora mismo hay una mayoría, en estos últimos meses hay una mayoría de demócratas en la House, en la Casa, vamos a decir, en la Cámara de Representantes, ¿ya? Y una mayoría de demócratas, y en el Senado una mayoría de republicanos y presidente republicano. Entonces se producen estos escarceos que son sumamente negativos, porque demoran decisiones que interesan al país y decisiones que interesan al mundo. Si es que el panorama que usted me plantea se da, se vuelve difícil de gobernar, y difícil de gobernar un país tan poderoso. Resulta muy complicado para ese país en primer lugar, y después para todo el mundo, ¿no? Embajador, ¿por qué episodios como el de George Floyd, digamos, no terminaron de equilibrar la balanza en favor de Joe Biden, de los demócratas, por todo lo que implica ese episodio lamentable, doloroso para los Estados Unidos, ¿no? El asesinato de un grupo de policías de un ciudadano afroamericano? Uno pensaría que quizás por la magnitud del hecho esto podía haber sido desequilibrante, y porque además el tema del racismo, de la xenofobia,
hoy, acompañado del tema del COVID y la economía, son los que más inquietan a la sociedad estadounidense? Mire, primero porque los afroamericanos son una minoría, la más grande minoría en todo caso, pero no están, creo, en capacidad de doblar la balanza en favor del señor Trump, eso sin duda. Y porque los americanos son un pueblo que a ese tipo de situaciones no les da la importancia que le da la economía en primer lugar, el empleo y ahora, por supuesto, la pandemia, ¿ya? Entonces, yo creo que, por ejemplo, el problema del COVID se tragó, por decirlo de alguna manera figurativa, el tema de Floyd. Por supuesto, hay un racismo latente no diría que todos, pero en muy buena parte del pueblo de Estados Unidos, y hay un racismo sin duda en las esferas del gobierno republicano, ¿ya? De tal manera que no hay que, por lo triste que sea y por lo penoso que haya sido este episodio, no hay que sobredimensionarlo como para que sea un elemento que incline la balanza de unas elecciones como estas, donde están en juego muchos otros elementos a pesar que no existían, que no existían como era la pandemia cuando esto se produjo. A pesar de, bueno, lo de Floyd ocurrió en medio de la cuarentena, sí, de hecho. Pero, sí, perdón, sí, tienes razón. Y después de ese episodio hubo una serie de revueltas que volvieron a la película del Joker como también, ¿no? Como un tema, casi que como un pronóstico, ¿no? Como muy adelantada a su tiempo la película del Joker por todo lo que estaba ocurriendo en las distintas casas. Fíjese usted que ayer circularon en redes sociales muchas imágenes de los centros más comerciales, más visitados, más concurridos de los Estados Unidos, en donde los grandes locales estaban poniendo cerramientos de madera, protecciones, porque se preveía que por efecto de lo apretada de la elección, los cuerpos de seguridad, inteligencia, qué sé yo, estaban ya emitiendo informes sobre una supuesta revuelta, ¿no? Bueno, usted no descarte eso todavía, porque no sé si usted o Liceña dijeron que habían ya 4 estados, me parece, que están todavía en juego, ¿ya? Y luego viene un periodo de impugnaciones. Recuerde usted las elecciones del señor Bush, hijo, contra el señor Gore. Eso tomó semanas en dar un resultado, porque inclusive tuvieron que acudir a la Corte Suprema. Y por eso es que el señor Trump se apresuró y nombró a una juez conservadora de su línea en la Corte Suprema para tener una mayoría asegurada, que ahora la tienen largamente, ¿no? 9 contra 4, creo, 5 jueces de la Suprema son conservadores, o sea, no necesariamente de la línea de él, pero son republicanos, conservadores, que nunca van a votar en contra de el señor Trump, ¿ya? Entonces, no descarte usted que haya movilizaciones, lo cual resulta incomprensible en una democracia tan madura como es la de Estados Unidos. Yo veía unas imágenes donde ponían un muro que no se podía escalar alrededor de la Casa Blanca. Eso es algo pero realmente inconcebible en Estados Unidos, ¿ya? Pero no, ahí está, eso es producto de esa política de confrontación, esa política de choque, de división, en definitiva, de los diferentes, en realidad, 2 partidos fundamentales que hay en los Estados Unidos. Le queremos agradecer, doctor Carrión. Sabemos que tiene otro compromiso y que no se puede quedar más. Se nos quedan algunas preguntas pendientes, pero bueno, lo haremos en una siguiente oportunidad que esperamos tenerlo con nosotros. El doctor Francisco Carrión, ex canciller de la República y ex embajador del Ecuador en los Estados Unidos. Sin duda muy valiosa su aporte. Doctor Carrión, muchísimas gracias. Encantado, a las órdenes. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.